Sí, sí, perfecta. Bueno, muy bien. En palabras de Pilar Lacasta, el ser humano, incluso el menos expuesto a contacto con la naturaleza, más urbanita, como decimos ahora, mantiene, a pesar de todos los pesares, una especie de hilo o una especie de recuerdo, o una... Sí, sutil, es muy sutil. No sentimos esa necesidad de contacto con la naturaleza, pero de hecho existe. No hay nadie que diga que no necesita ver de cuando en cuando un monte o un campo o unos animales. Y claro, nosotros pues vamos buscando este contacto con la naturaleza de forma más o menos artificial. Todos usamos o consumimos en farmacias naturistas, tiendas ecológicas, místicos hindúes, etcétera, etcétera. Bueno, y en paralelo el crecimiento descontrolado de las áreas urbanas o urbanizadas produce efectos muy importantes, efectos secundarios, pero muy importantes en la salud de las personas, salud física y psíquica, y de eso vamos a hablar. Estos efectos muchas veces son inadvertidos a corto plazo, pero a largo plazo es evidente que producen, digamos, costes adicionales para toda la sociedad. Y de hecho, si las actuaciones urbanísticas hubiesen tenido en cuenta estos costes ocultos, habríamos actuado de una forma muy distinta, muy distinta. Bueno, pues muchas gracias a ustedes, señores y señores, muchas gracias, Pilar. No es suficiente. Bueno, no es bastante. Y vamos a comenzar. Gracias. Muchas gracias, al revés, a la Universidad Popular, a Gabriel, que se empeña en que venga. Y gracias por estos 6 años. Para mí es un honor venir aquí, la verdad, y además cada vez veo más amigos, ¿no? Y es un honor también saludaros porque hace 10 años ahora que tenéis esta universidad llena de actividades. Bueno, es que esto es un lujo, la verdad. Gracias también por venir. Siempre que os veo aquí digo, pero qué suerte tengo, la verdad, ¿no? Así que gracias por todo esto. Y con respecto a la conferencia, pues curiosamente yo no tenía ni idea de lo que acaba de contar ahora mismo Gabriel. Yo no sabía que se habían metido en que os habíais metido en esta cosa ciudadana. No sabía que teníais ese campo de golf ahí esperando que se abra, en proyecto o como esté. Sabía que había un proyecto para Tres Cantos desde hace tiempo, pero vamos, no sabía que estabais en este punto. Pero estos 6 años evidentemente nos han servido para leernos el pensamiento, porque es verdad que la conferencia lleva un rasgo pues, de exponer determinadas cuestiones, ¿no? Puede que bueno, yo creo que ya no, porque cuando he visto los que estabais, pero cuando yo preparaba esto, decía, a ver, con este título va a dar lugar a muchas confusiones. Puede que haya gente que venga pensando que yo le voy a dar recetas de plantas para que se curen sus cosas, sus enfermedades, ¿no? Y esto pues va a causar una gran decepción porque yo no voy a hacer eso. Para eso tendría que venir un farmacéutico, una farmacéutica o biólogos o yo qué sé, ¿no? A lo mejor otros pueden pensar que esta conferencia va a ir de cómo el aire que respiramos, cómo en un bosque nos llena de salud, porque ahí hay un pensamiento mágico que está claro, que nos dice que un bosque nos da salud, ¿no? que da vida y que ahí es una medicina natural. Pero para eso vais a tener que esperar porque hay un grupo de científicos que están justo trabajando esto. Esto es una cosa que se cree, pero ahora hay un grupo de científicos medioambientales y forestales en la Universidad de Barcelona que acaban de empezar un proyecto para medir científicamente, efectivamente, si eso, en qué se basa. Es decir, qué gases se emanan o qué sustancias se emanan de los bosques y ver a qué horas del día pueden ser más beneficiosas para qué tipo de enfermedades o para qué tipo de salubridades. Pero para eso vais a tener que esperar a que ellos
lleguen a algunas conclusiones y luego pues ya les invitáis y que os lo cuenten. Claro, lo que yo tengo que recordaros que soy geógrafa y que mi trabajo, mi investigación fundamental es el paisaje y en segundo lugar los jardines. De tal manera que lo que yo os puedo contar va por otro lado. ¿Por qué he aceptado poner este título cuando en realidad no voy a hablar tanto de salud humana? Pues porque todo lo que os voy a contar tiene una relación indirecta con la salud humana. Y tiene una relación que no vemos, que también es muy sutil, que también hay que ir a ver detalles de por qué esto ocurre. Entonces yo lo que os invito es a hacer un viaje conmigo y a que vayamos viendo la cubierta vegetal, qué función tiene, cómo no es lo mismo un tipo de cubierta vegetal que otro tipo de cubierta vegetal, y cómo no es lo mismo, y cómo la parte de cubierta vegetal que más nos beneficia la salud es la que paulatinamente se va destruyendo casi sin darnos cuenta, ¿vale? Así que por aquí vamos a ir, si os parece. Cuando yo empiezo a preparar una conferencia, bueno, cuando ya la tengo ahí más o menos liada y organizada, digo, a ver, ¿qué foto, qué imagen, con qué imagen puedo yo captar al personal y qué frase es la primera que yo quiero contarles? Y aquí tenía yo dudas, tenía dos ahí que estaban peleándose mutuamente. La otra saldrá un poquito más adelante. Al final he optado por esta, y he optado por esta y por este texto que os puede parecer absolutamente obvio, y es lo que quiero, que os parezca absolutamente obvio. Es decir, si digo que los árboles y las plantas en general, el agua, etcétera, tienen una gran importancia en nuestra salud física y mental, pues yo creo que todo el mundo va a estar de acuerdo y me dirá, pues para contarnos esto no sé para qué vienes. Nosotros estamos en una sociedad en la que parece que lo único que importa es ir muy deprisa de un lado para otro. Y llegar y pasar el tiempo libre en un centro comercial o en un centro de ocio. Y entonces es curioso, ¿no? Porque estoy segura de que la mayor parte de la gente que sale de Madrid para irse en unas vacaciones 4 o 5 días a yo no sé dónde, va a acabar en el mismo Carrefour que tiene al lado de su casa, pasando la tarde, o en un Primark, que es lo que se lleva ahora. Sin embargo, esta sociedad, como os decía Gabriel, que le mandé este pequeño texto para anunciar esta conferencia, ¿no? Es verdad que incluso la gente que está más metida en estos lugares, pues no se da cuenta, pero hay algo que tiene esa llamada, es ancestral, ese hilo sutil, efectivamente, muy sutil, que nos une a la naturaleza, por mucho que cada vez menos gente vaya a descubrirla por aquí, Eso es Madrid. Pero sí aquí. Los promotores de centros comerciales lo saben muy bien y nos ponen plantitas y ponen arbolitos y saben que ahí está ese hilo. De manera que ahí lo tenemos. Esta era la otra que competía con la primera, con la de las digitalis. Esta. Una frase que yo me empeño mucho en contar a todo el mundo porque cada vez que yo voy por Madrid buscando pues, cosas para dar esta conferencia, fotos de aquí y de allá, me voy encontrando cada día más, y mirad que llevo años con cosas, no sé si esto, voy a saber o me equivocaré como siempre, con el botoncillo de señalar. Cada vez me voy encontrando más basura tirada de todos los tipos, no grandes basuras, que esas también, sino pequeñas basuras. Y Leandro Silva, que era un arquitecto paisajista, que tiene un precioso jardín en Segovia, el Romeral de San Marcos, que si podéis no dejéis de visitarlo, tenía esta frase: el ser humano se acostumbra fácilmente a vivir de cualquier manera, a ir sucumbiendo en pequeñas derrotas que poco a poco van haciendo el mundo más feo, más pobre, más invisible. Y yo creo que es una verdad como una casa, ¿no? Esto que veis aquí son los restos de esta urbanización. Estamos en una zona de Valdemorillo y no han caído en cualquier sitio. Es que además han caído, o se han tirado, no han caído del cielo, se han tirado aquí. Uy, perdón. Esto me pasa a mí con esto porque me equivoco. Porque esto que veis aquí cae
en un agujero que hay aquí mismo, en esas rocas anaranjadas, con esa chimenea al fondo, que pensaréis, bueno, pues tampoco vamos a ver, es un sitio como otro cualquiera. Pues no, no es un sitio como otro cualquiera. Esta es la última hilera de esa franja de calizas marinas que empieza en Patones, que cubre esa falla que tanto os ha gustado y que acaba allí en Valdemorillo, y ahí queda un resto de esta... no se me oye. Es un problema, que tu collar precioso. Ah, me lo Suelta con esto. me lo- Pero a ver, ¿dónde? Podemos pinchar por aquí, Sí, que a la hora pinchamos. de mover Pero que no se caiga. Aquí. Me pongo collares. Yo, coqueta hoy. A ver hoy, a ver ahí. ¿Ahí se oye? Vale. Bueno, os decía que esto no lo han tirado en cualquier sitio, lo han tirado en un lugar que es el último reducto de esa zona geológicamente muy interesante. Y justo una zona que los geólogos están intentando, porque además tiene unas fábricas del siglo XVIII e incluso anteriores y unas canteras de caolín para hacer cerámica de alto interés, y esto se está reivindicando como zona a proteger, que se proteja porque geológicamente tiene alto interés. No está lleno de basura, ¿quién le importa? Yo quiero dejar una cosa, no voy a hablar de esto porque no es mi tema, pero sí quiero dejar clara una cosa. Quiero dejar clara porque todo lo que viene después quiero que lo recordéis. Que recordéis que nosotros vivimos, la parte de vida de la Tierra está en la biosfera. Y es esa mezcla de atmósfera, hidrosfera y litosfera. Ahí dentro ocurre que se divide esa biosfera en ecosistemas. Y os pongo este dibujo tan infantil y tan mono para recordaros que no nos importa tanto un animalito suelto, sino todo el sistema. Es decir, toda la relación que existe entre el medio ambiente y todos los animales y las plantas que viven en él. Porque fijaros lo que ocurre en el caso de que haya unos insecticidas o unas plaguicidas, cualquier cuestión química que acabe, por ejemplo, con los insectos que hay en esta laguna. Naturalmente todos los que viven de ellos van a morir porque no tendrán comida. Pero además, esa variedad de insectos que pueda haber ahí, va a haber siempre alguno que resistirá y se hará fuerte y se convertirá en una plaga. Esa plaga nos afecta a nuestra salud. Esa plaga es la que afecta a nuestra salud. De tal manera que cuando hablamos de que, bueno, pero a mí no me importa que se haga esta carretera, yo lo oigo tanto, yo salgo mucho de excursión con mucha gente y oigo muchas cosas. A mí qué me importa que haya lince por allí, si yo no lo voy a ver nunca. Yo quiero que hagan esa carretera que me lleva más deprisa. Dices, no te equivoques. Que haya lince significa, o lince o águila o lo que sea, o un insecto, significa que ese sitio está sano. Y eso lo que ocurre es que vamos a tener menos posibilidad de enfermedades. Entonces, no nos equivoquemos. Esto funciona como un hecho global, no solamente local, sino global. Si todo lo que ocurre en un lugar repercute en el resto. Y no necesitamos proteger una especie. Nos empeñamos en que de repente, porque aquí como vamos así, como pollo sin cabeza, pues de repente hay un dinerillo para proteger a alguien y se protege. Bueno, a veces hace falta, pero hay que saber también cuando esa especie ya no necesita protección. Las cigüeñas que veis aquí en Prado Herrero, que yo creo que de esta dehesa pues ya os he hablado alguna vez, pero como estuve el otro día con el capataz y hablamos de cigüeñas durante 3 horas, pues claro, lo tengo muy reciente, ¿no? Esta dehesa es el sitio preferido, está ahí en Manzanares el Real, de fresnos trasmochos, un paisaje que estamos queriendo proteger. Luego os hablaré un poquito más de él. Bueno, pues tenía 180 nidos de cigüeñas. Se está cargando todo, por supuesto se ha cargado todos los anfibios, todas las culebritas, los huevos de los pollos, de las aves que anidan en esa zona. Ahora se están comiendo ya, porque como hay muchísimas, pues si nace un pequeño corzo, pues también se lo están comiendo. Es decir, se están comiendo todo y están cargándose los árboles porque los nidos, ya sabéis que son
casi 500 kilos de peso, de manera que no dejan respirar el árbol y el árbol se muere. Estos árboles que tienen 300, 400 años, pues están muriendo por esta sobrecarga de cigüeñas. No saben qué hacer con ellas. Ahora están poniendo unos paragüitas aquí en los nidos, ellas se meten y vuelven a hacer el nido. O sea, bueno, han reducido 40 nidos, por lo menos algo es algo, están en ello. Quiero decir, no es una cuestión de un animal, es una cuestión de todo el ecosistema. Es una cuestión mucho más compleja. Y todo lo que se mueve en el ecosistema repercute en el resto y repercute en nuestra salud, que es lo que hay que entender. ¿Cómo se ha relacionado el ser humano? Esta foto a algunos os sonará porque fue una excursión que hicimos juntos al valle del Lozoya, bajando desde la Morcuera, no sé si lo recordaréis, con Tres Cantos, con la Carmen Michelena. Y estaban estos rosales como yo nunca los había visto, ¿eh? Y mira que voy por ahí. Pues, bueno, el ser humano se ha relacionado de muchas maneras a lo largo de la historia, a veces con respeto, con miedo incluso, a veces, sobre todo en el Renacimiento, con una sensación de dominio, creo que se puede traspasar ahora también, y a veces con una actitud de absoluto desprecio a la naturaleza, ¿eh? Y muchas veces pues la destruye para crear otra artificial que actúe como sucedáneo. Y no podemos olvidarnos de que el bosque y los árboles forman parte tanto de nuestra vida espiritual como de nuestra vida material. En todas las religiones el bosque es considerado, sobre todo yo he visto así cómo funcionaban las escandinavas y las judeocristianas, pero en general es un espacio sagrado, ¿eh? El bosque es un espacio sagrado, es un lugar de rituales, de ofrendas, de sacrificios. El árbol es el nexo entre las raíces que están en las partes del inframundo, el tronco que está en la parte humana y las ramas que unen con la parte del mundo de los dioses, ¿no? Del cielo. Para los escandinavos, para los pueblos nórdicos, había un árbol especial que es el fresno. El fresno es el que hunde sus raíces profundamente en el infierno y llega hasta el Valhalla, ¿no? Nosotros no tenemos ese tipo de fresno, pero tenemos este, tan raro, como dicen mis nietos. ¿Qué os parece este árbol? Estoy haciendo una cosa para niños. ¿Qué os parece este árbol? Raro, ¿os gusta? ¿Es bonito? No, no feo tampoco. Es raro. Pues sí, es verdad, es raro. Un árbol raro porque se le ha podado de una manera especial, se le ha trasmochado y eso es lo que le ha dado más vida, más tiempo de vida y es lo que ha permitido que los ecosistemas sean mayores, se ha ampliado, vienen más especies. Es un árbol estupendo que hay que cuidar y saber manejar. Esto lo sabían muy bien a principios de siglo. Fijaros cuando en Estocolmo se pensó ampliar el cementerio que había, hacer uno nuevo, hicieron un concurso entre los arquitectos para ver cuál era el proyecto que podía estar más de acuerdo con lo que querían hacer, ¿no? El espacio donde se iba a hacer este cementerio era una cantera que había sido repoblada con pinos, tiene pinos silvestres enormes y abetos. Y los ganadores del concurso fueron dos maravillosos arquitectos, Asplund y Leverett, que hicieron un cementerio, que hicieron un proyecto pensando en dejar todos los árboles, que el cementerio estuviera en medio de esos árboles, porque ellos vieron que todas las que iban a ser enterrados ahí, en su religión, había un especial interés por las montañas, por los árboles, por los bosques y por el agua. De tal manera que el cementerio, que es una pasada de sitio, con una carga emocional muy fuerte, tuvo en cuenta estos árboles. Desde el punto de vista material, desde el siglo XIX está claro cuando la Junta Consultiva de Montes, en el año 1855, cuando estábamos en plena desamortización y se estaban talando árboles en las montañas y estaba habiendo catástrofes importantes, ya tuvo muy claro
que el árbol y los bosques eran la clave fundamental. Ellos decían, las grandes masas arbóreas modifican la temperatura del ambiente, la dirección de los vientos, la cantidad y distribución de los hidrometeoros. Dice, la distribución de las especies zoológicas y botánicas, la vida de las plantas cultivadas, y por esto se dice con razón que la falta de los bosques causa perturbaciones en los climas. 1855. Las masas de vegetación que cubren las laderas y lomas de las cordilleras conservan por medio de sus ramificaciones de las raíces la copa vegetal y aumentan la fertilidad con el auxilio de sus despojos anuales. Sirven al propio tiempo los montes para alimentar y sostener el origen de las fuentes y los manantiales. Cuando se empiezan las repoblaciones de esas zonas que habían sido devastadas con la venta de las fincas, una de las cosas que importaban era reforestar, repoblar todas las cuencas hidrográficas, y este es el proceso de la cuenca alta del Lozoya. Esta es la zona de Canencia, arroyos que bajan al río Lozoya, porque estaba muy claro, ellos tenían muy claro que si no se repoblaba, si no había árboles, Madrid no existiría, porque necesitaba un agua limpia y pura con un régimen regular que hiciera mantenerse la ciudad. Esto se reconoce en el Real Decreto de 3 de febrero de 1898, con la necesidad de repoblar toda esa zona de la cuenca alta del río Lozoya, porque solamente la ciudad existiría si había árboles que serían los que mantendrían esas aguas, ¿no? De manera que, en este sentido, no hay duda. Ha habido un reconocimiento de que el bosque es fundamental en nuestra vida desde todos los puntos de vista. Los nuevos especialistas en ecología y en diseño urbano pues hacen otros cálculos. Sabéis que los árboles transpiran y echan humedad al ambiente. Abren sus estomas para coger el anhídrido carbónico con el cual hacen la fotosíntesis, y por ese mismo lugar expulsan humedad que han cogido del suelo. Esa transpiración, hay un ecólogo, Michel Hauck, que dice que un solo árbol puede dar el mismo resultado que 5 aparatos de aire acondicionado funcionando durante todo el día. Solo que además no echan el aire caliente al exterior y además no gastan. A nadie se le oculta que una selva virgen es el pulmón del mundo, es el sumidero del anhídrido carbónico y además es la gran botica del mundo y la gran despensa del mundo. Eso está claro. Yo os voy a sorprender con alguna otra cosa. ¿Qué duda cabe que cuando hablamos de deforestación en las selvas del Amazonas, pues temblamos porque sabemos que hay muchas especies vegetales que no se sabe todavía que existen, que no se han ni reconocido siquiera, que no se conocen todavía, y que puede allí estar el futuro de muchas medicinas para muchas enfermedades. Es decir, que ahí, aparte del aire, aparte del agua, aparte de todo esto, se sabe que ahí se están perdiendo muchísimas cosas. Pero ¿y si yo os dijera que aquí al lado de nuestras casas, en los descampados que tenemos al lado de nuestras casas, ocurre lo mismo, pero sin árboles? Tenemos un grupo de sitios, estos descampados, donde esto que dejan las zonas urbanas ahí en medio, que a nadie le interesan, que no tienen ningún interés más que para alguna cosa que no sería la más conveniente socialmente, quiero decir. Pero ahí es donde se empeña la naturaleza, en estos pequeños lugares. Fijaros cómo puja por salir por todas partes, ¿no? Rompe esos cementos que han dejado ahí tirados, y por cualquier rendija se nos cuela. Pero es que lo interesante es que ahí pueden vivir especies vegetales con un gran interés botánico y a veces con gran rareza. De hecho, unos científicos, uno de ellos estaba en este momento haciendo la tesis en 2005, el profesor Martínez Lavarga,
pues encontró, haciendo su tesis en un descampado de 10 hectáreas ahí en Coslada, encontró nada menos que más de 300 especies vegetales, contabilizó todas estas especies de plantas, entre las cuales había un montón de ellas que eran raras o que se pensaba que habían desaparecido ya en Madrid. Bueno, un hallazgo increíble. Inmediatamente se propusieron pues, proteger ese lugar para poder estudiarlo. Hubo un equipo que se montó. Si queréis ver esto, es muy interesante, está colgado en internet, podéis acceder lo mismo que yo, son estas mismas fotos. Bueno, os he puesto un par de ellas porque claro, el estudio es largo. Aquí empezaron este equipo de Javier Grijalvo, de Martínez Lavarga, de Emilio Blanco y Revilla, y empezaron a hacer un estudio de lo que aquello prometía, del interés de los descampados, ¿no? Vieron que tenían un valor natural importantísimo, que tenían un valor científico importante, que podían ser paisajísticamente muy interesantes, y quedaros con esto, porque luego vais a ver algo que os va a recordar, que os va a traer aquí. Y por muchas otras posibilidades. Hicieron un estudio y sacaron conclusiones como que estos descampados eran efectivamente reservorios biológicos de flora y de fauna increíbles, que eran también corredores biológicos, que eran lugares donde había un montón de insectos, entre otros muchos de los que podían luchar contra plagas, controlaban esas plagas, que cuando se encharcaba aquello se llenaba de otra mucha vida y los pájaros tenían comida, tenían sitio donde estar, etc. Y que aquello resultaba ser de altísimo interés. Un espacio de una gran biodiversidad. La mariquita, os la pongo aquí, no es de ese descampado, porque veis que está sobre hojas de roble, estamos ahí subiendo a la sierra por el puerto de la Morcuera, pero sí sabéis que es una de las grandes aliadas contra las plagas. Cuando hay una plaga de pulgón, lo mejor es tener mariquitas en un campo de cereales, lo mejor es tener mariquitas a mano, porque si están colocaditas en los alrededores van a poner los huevos sobre los pulgones y en 15 días se acabó la plaga, ya sabéis. Otro de los grandes aliados pues es la abeja, porque es polinizadora. Una controla, la otra poliniza. Dos especies que hay que cuidar muchísimo. Bueno, pues la parcela esta que pretendían que se intercambiara, que la Comunidad de Madrid se hiciera con ella, que de alguna manera les permitieran trabajar sobre ella, porque allí había cosas de alto interés. Naturalmente, en cuanto se enteró la empresa que la tenía, que era esta Cofares, una empresa farmacéutica, pues lo primero que hizo fue meter un tractor y roturarla, naturalmente. Vamos a ver, se acabó el problema. Vamos a andar aquí con tonterías. En esa tremenda roturación, pues se acabaron cosas muy interesantes. Por ejemplo, sabían que había ahí bueno, no os lo voy a leer todo, pero que había la mejor población mundial conocida de una alcachofa silvestre. Sabían que ahí estaba la única población conocida de un cereal que es el antecedente del trigo que comemos, de uno de los trigos que comemos. La mejor población ibérica de no sé qué, las únicas poblaciones madrileñas de no sé cuántos, las mejores poblaciones madrileñas de no sé quintos. Es decir, allí había una joya impresionante que naturalmente no se pudo investigar. No solo por ellos, sino también para otros, porque cómo había llegado allí este cereal que hace 9.000 años, que partía de Asia Menor, resulta que había llegado y se había ya hibridado, y de ahí sale el trigo que se utiliza para comer. Pues cómo había llegado allí el original. ¿Había llegado cuándo? En el Neolítico, ahora, en las ruedas de un camión. No se sabe, ya no lo vamos a saber. Estaba allí, ya no está. ¿Os dais cuenta? O sea, ahí estamos destruyendo algo muy importante para nuestra salud. Parece una tontería, ¿no? Nosotros estamos ahora en un conflicto, naturaleza o ciudad. ¿Urbanizamos o estamos en la naturaleza? ¿Qué hacemos? ¿Qué queremos? Pero no necesariamente tendría que ser así. No necesariamente. ¿Podrían convivir? Esto es Estocolmo, pueden convivir. No tenemos esta naturaleza, pero ellos también tienen sus descampados. Esto no es un jardín, es un descampado, sin más. Están metidos.
La opción sencillamente es que las administraciones públicas han decidido hacer un crecimiento urbano donde la naturaleza y la ciudad están compenetradas. Este es un barrio nuevo, de hace pocos años. Un barrio que se ha hecho en una zona que estaba altamente contaminada, totalmente destruida, de fábricas muy contaminantes, con metales pesados incluidos. Ahí se ha hecho un barrio donde los descampados están al lado de la casa. No hay jardines, son descampados, unos más segados, otros menos. La gente sale de su casa en bikini, se va ahí al lado y toma el sol, lee el periódico y vuelve a su casa, o se va haciendo surf por el canal, ¿no? ¿Qué ha ocurrido ahí? Pues que la opción de las administraciones, por lo menos antes, porque ahora esto está cambiando, desgraciadamente y para mal, ha sido una opción de comprar suelo. La administración ha comprado suelo, ha hecho suelo público, y con ese suelo público ha podido hacer un transporte público y ha podido hacer una vivienda pública también. Una buena gestión de un suelo público permite hacer cosas que si el suelo es privado vamos a tener otras dificultades. Por supuesto, aquí nadie necesita grandes zonas de gimnasios ni nada de esto para hacer ejercicio, porque se mueven en bicicleta, andando, como sea, de tal manera que el ejercicio ya viene hecho. Luego tienes al lado de tu casa un sitio para estar relax y ya está. ¿Qué más necesitas? No necesitas todo gratis, todo gratis. Nosotros no. Nosotros, desde que se rompieron las murallas que rodeaban la ciudad, la última cerca, la de Felipe IV, y se quiso hacer el ensanche, ya hubo allí su movimiento especulativo. Ya allí el ayuntamiento tuvo muy poco que hacer, hacía falta más suelo, decían, abarataría, esto es la retahíla de siempre, esto va a abaratar, no abarató nada. Hubo ideas para hacer esas ciudades también jardín. Arturo Soria fue uno de los que más pelearon por esta idea, evidentemente. Como lo conocéis, lo voy a pasar más rápido porque no me interesa mucho estar aquí. César Cort, el dueño que fue, que ha muerto, claro, de la Quinta de los Molinos en Madrid, la conocéis, ¿no? El jardín este magnífico, fue un admirador y amigo de Arturo Soria y realmente habló también de la idea de interrelacionar la ciudad y el campo. Él decía, no con jardines, porque esos pasadizos, mejor con huertas, mejor con campos de cultivo, es decir, con algo que no cueste mucho dinero a las arcas públicas. Esa era la idea. Bueno, estas son huertas actuales, ¿no? Al final la filosofía siempre es la misma. Una filosofía urbanística que propugna el anteponer el bienestar general de la ciudadanía a cualquier beneficio privado o componente política. Yo esto me empeño mucho. Yo soy muy defensora de la propiedad pública, muy defensora de la gestión pública, pero de una buena gestión pública, y creo que lo de vender suelo público para cosas privadas, pues que no es lo mejor. Nuestras primeras urbanizaciones surgen en el 19. Surgen en el 19 con esas teorías higienistas tirando por el ferrocarril y se van haciendo todas estas urbanizaciones pues que empiezan por la Sierra de Guadarrama, en las estaciones cercanas en las zonas cercanas a las estaciones de ferrocarril, ¿no? Los hotelitos de Cercedilla, del puerto de Navacerrada, de La Maliciosa. Hasta ahí pasable, pero luego llega un gran boom, el boom de los años 60, que comienza, como sabéis, pues en las zonas de la Manga del Mar Menor, que comienza en Marbella. Esta es la finca que compra José Banús para hacer luego lo que será luego Puerto Banús, Y ahí empezamos a ver cómo, pues por ejemplo, esta es la zona de la Pizarra, las laderas de Abantos en San Lorenzo del Escorial, yendo hacia la Cruz de los Caídos. Y esta es la foto aérea, en la actualidad. Fijaros cómo era en el año 1956, estos puntitos que veis ahí son todo encinas, como en el año 75 ya esto está empezando a aflorar
la zona de calles de la siguiente urbanización, y esta es una foto de 2008. Y ahí hay un momento de un gran movimiento hacia una construcción muy rápida. El segundo es a finales de los 90. Nosotros teníamos ya una gran preocupación. Cuando digo nosotros, estoy hablando de algunos profesores de la universidad y otros de fuera, que estábamos muy preocupados de lo que se estaba haciendo, cómo se estaba construyendo enloquecidamente. Eran años, estoy hablando del año 2007. En el año 2007, cuando yo propuse hacer esta mesa redonda con mi amigo Rafa Mata, que es el geógrafo del departamento mío de geografía, y le pedimos a Ángel Gabilondo que hiciera la presentación, que estuviera presidiendo la mesa. Invitamos a economistas, invitamos a arquitectos, invitamos a profesores de Derecho, que era muy importante para ver cómo estaba la legislación. Todo el mundo nos decía, estáis locos, porque si estamos en pleno crecimiento económico, si esto da dinero, si esto va bien, pero ¿qué se os ocurre, no? Se nos ocurría porque estábamos viendo un poco esto, ¿no? Este es el problema. No hay naturaleza, porque esa naturaleza, si se quema, es mucho más bonita para algunos. Sí. ¿Cuánta riqueza de paisaje? Pero si está todo quemado, dice que poca visión especulativa tienes. Y de ahí viene un concepto nuevo, el concepto de calidad de vida. Y aquí yo no sé si algunos de vosotros, yo esto lo pongo mucho porque admiro profundamente a la arquitecta que ha trabajado esto. Fijaros qué frase, y algunos ya me lo habéis oído y yo lo repito siempre. ¿Has experimentado alguna vez la sensación de estar en lo alto de un acantilado? Ahí arriba parece que los problemas desaparecen. Nos llenamos de sensaciones de plenitud y paz. La naturaleza parece tener todas las respuestas. Imagina ahora convertir esa sensación en algo eterno. Imagina un lugar donde tu vida cobre un punto de vista más placentero, relajado y hermoso. Ese lugar es Green Valley, un lugar donde vivir la vida panorámica. A algunos os suena, ¿verdad? El grupo Prasa es de los que han quebrado. Y esta es la vida panorámica. ¿Cuál es la vida panorámica de esta época? Pues un buen campo de golf y una urbanización alrededor. Y desde los años 60 se están haciendo algunos elementos, están poniendo algunos elementos como estos embalses privados para que los que viven en la urbanización tengan su vida panorámica. Son embalses que se hacen como reclamo de las grandes promotoras inmobiliarias para que la gente viva en estas urbanizaciones. En los años 70 se hace el embalse de Cerro Alarcón, que efectivamente los habitantes de la urbanización tienen su vida panorámica, pero se ha cogido un bien público, un río, y se ha privatizado sin tener en cuenta las consecuencias de lo que ocurre y quién va a pagarlas al final de ese río. Esto tiene siempre consecuencias, siempre. Otros se hacen después o antes, el del Molino de la Hoz, con su club de golf incluido, el de los Peñascales, el lago, del año 62. Es decir, hay una serie de elementos que van a permitir esa vida panorámica. La calidad de vida que se proclama en este momento, os he puesto aquí esta dirección de internet porque merece la pena oír a esta mujer contar el libro que escribió buscando todo lo que había ocurrido después de esa burbuja inmobiliaria. Entonces, todas las ruinas que se habían quedado en toda España. Yo he trabajado en las de Madrid, pero ella había trabajado en las de España. Le llama ruinas modernas, una topografía de lucro. Y os he metido ahí un Vimeo porque se la puede escuchar y os puede apetecer. Ella escribe esto. Parece ser que la llamada calidad de vida es el baremo clave para explicar las condiciones que distinguen la vida real
de la vida soñada. Es donde se manifiestan y concretan los deseos y las ilusiones de progreso. El concepto de calidad de vida ha sido explotado ampliamente a nivel comercial y se ha convertido en un tópico estándar en la promoción inmobiliaria. Nada específico se sabe de ello, solo que para alcanzarla hay que pertenecer al selecto club de propietarios. Según la Organización Mundial de la Salud, la calidad de vida es la percepción que un individuo tiene de su lugar de existencia, en el contexto de la cultura y del sistema de valores en los que vive y en relación con sus objetivos, sus expectativas, sus normas, sus inquietudes. Es un poco diferente. Y ella habla de que hay una serie de alfombras voladoras. Alfombras de considerables medidas con pueblos enteros y sus campos de golf a cuestas vuelan por encima del territorio. Se despliegan y se extienden donde hay promotores inspirados, ayuntamientos interesados o terrenos sugerentes. Con unas pocas horas de un técnico digital y unas plantillas tipo, se crean poblaciones virtuales que justifican la recalificación de grandes áreas con sus plusvalías correspondientes. La disposición y la geometría de los emprendimientos virtuales difícilmente cambiarán a lo largo de sus trámites y en el proceso de construcción. Da igual dónde se coloca la alfombra voladora. Puede ser encima de un erial, puede ser encima de una zona cultivada, rompe completamente con el entorno, puede ser encima de un encinar, da igual. Pero es la misma, se coloca y así queda. Pero es verde, ¿o no? Tiene su tapiz vegetal, ¿o no? ¿Qué diferencia hay entre un tapiz vegetal y otro tapiz vegetal? ¿Qué diferencia hay entre este monte ahí en Chapinería, donde he colocado esta foto porque tiene sus encinas y su hierba, y este campo de golf de Aranjuez, que tiene sus encinas y su hierba? Pues a lo mejor hasta me gusta más este, porque parece que está más limpito, ¿no? Más ordenadito, más mono, más cuidado, más agradable. Pues desde un punto de vista emocional, los que van a jugar al golf dicen que están muy contentos porque hacen ejercicio, porque toman el sol, porque les da el aire y desde luego el verde y el agua son fundamentales para un relax emocional. O sea que ahí, pues oye, es más cómodo, es verdad, tienes que pagar, es cierto, es lo único. Pero por lo demás te pilla más cerca de casa a lo mejor, o no, porque si vienes de Inglaterra no, pero bueno, a ver, diferente. Y más seguro, ¿no? Estás ahí con los amigos, un sitio cerrado, lejos de peligros, no te va a salir nadie por ahí indeseable ni nada de nada. Bien, hasta ahí bien. Desde el punto de vista de la salud física, también bien. ¿Cuáles son las ventajas que nos ofrece un campo de golf? Económicas, sí. Nadie lo puede negar. Da mucho dinero un campo de golf. Ahora menos porque estamos en crisis. Es verdad que estaba dando dinero. En Madrid, con 32 instalaciones que teníamos en el año 2012, pues la facturación directa de la industria del golf supuso más de 100 millones de euros. Yo os pongo de dónde saco estos datos. Informes de impacto económico, Bueno, ahora ya no. 2015 esto dio un bajón y estamos como a la mitad. Unos 63 millones ha dado en 2015. Pero también es verdad que las viviendas que están dando a un campo de golf tienen un valor mayor que las que no tienen campo de golf. Algunos opinan que entre un 25 y un 30% más, otros llegan hasta el 50%. El doble. Compensa. Económicamente compensa. Y ecológicamente. ¿Compensa ecológicamente? ¿Tiene alguna desventaja ecológica? Pues mirad, un campo de golf necesita tener agua. Necesita tener agua y además necesita tener mucha agua. Algunos dicen que no tanta, vale, no tanta, pero mucha. ¿Vale? Yo no me voy a meter en la cantidad. He intentado enterarme de qué cantidad es. Es imposible. Imposible, imposible. Bueno, entonces lo vamos a dejar ahí. Pero el agua que necesita es un agua que tiene que tener grandes volúmenes de lagunas
entre otras cosas porque el paisaje es más bonito, pero también porque necesitan regar todo el césped. De manera que ese agua tiene un problema, y es que se evapora. Estamos en un clima mediterráneo, hablo de nuestra zona. Si vamos al norte es otra cosa, si vamos a Inglaterra o Escocia es otro mundo, ¿eh? Estoy hablando de nuestras zonas, clima mediterráneo. Ese agua se evapora, y cuando se evapora ese agua deja mucha cantidad de sales. Y esas sales se concentran a veces hasta niveles donde se mata toda la vida que hay alrededor. No soportan ni plantas ni animales la cantidad de sal que se puede acumular. Ese agua procede de otros lugares, puede ser el subsuelo, ahora hablaremos de ello, o de otro sitio, hay que traerla porque no está allí. Entonces hacemos un desequilibrio hídrico en el punto de cogida y en el punto de donde llega, ¿eh? De manera que tenemos un problema en ese sentido. Y además, ese agua que se carga de pesticidas, porque la hierba necesita mucho elemento químico, es un agua que lleva todo eso al agua subterránea. Y entonces cargamos el freático con sustancias químicas. Otra de las cosas que necesita un campo de golf son praderas de césped. Es césped. Ese césped es artificial, aunque ahora están buscando la manera de que sea lo más naturalizado, ¿eh? No, la hierba que hay no vale. La hierba del ecosistema al que pertenece no vale. No nos cuenten tonterías, no vale. Entonces, necesitamos especies que resistan y hay que llenarlas de agua. De manera que ahí tenemos, pero claro, como son especies que no son del lugar, para conservarlas necesitamos alimentarlas y necesitamos meterles mucha carga química para que no se mueran, porque es que no están en su sitio. ¿Qué ocurre? Que cuando hay un proceso de este tipo, si tú metes muchos insecticidas, eso actúa contra la vegetación natural de la zona. Es muy selectiva, ellas viven, pero los otros mueren, ¿eh? Y por ende todo el ecosistema, sus insectos y sus plantas de la cadena trófica, todo lo que hay ahí metido. Y árboles, necesitamos en un campo de golf, árboles. La tendencia es a dejar la vegetación natural. Antes se quitaba, ahora no. Ahora la tendencia es dejar la vegetación que hay. Si hay encinas, dejarlas. Pero ya sabéis cómo se comportan las encinas. La encina es muy resistente a épocas de sequía, a épocas de lluvia. Pero si tú le dejas encharcado el suelo todo el tiempo, ¿qué les pasa a sus raíces? Pues que se muere. Que se muere. Que un fresno lo va a aguantar, pero una encina no, ¿de acuerdo? Y ese es el problema que está pasando, que las encinas mueren al cabo del tiempo. El consumo de agua, en teoría, tiene que venir de agua reciclada, ¿eh? En Madrid, esto siempre me lío, ¿eh? En Madrid, de los 36 campos de golf, que ahora ya hay alguno más, 10 solamente regaban con agua reciclada. Ese agua reciclada es obligatorio, porque los campos de golf tienen que tener una declaración de impacto ambiental, aunque evidentemente no lo tienen todos, ¿eh? No lo tienen. Pero bueno, los que lo tienen, se les obliga a utilizar agua reciclada porque el gasto es grande y hay que ahorrar agua. La mayor parte de los campos de golf, como veis, si solamente 10 de 36 usan el agua reciclada, el resto están incumpliendo esa normativa, evidentemente. ¿De dónde sale el agua, por ejemplo en Madrid, para regar los campos de golf? ¿De dónde sale? Pues sale de aquí, de este manto freático que tenemos. Esta es la ciudad de Madrid. Aquí tenéis el embalse del Atazar, aquí tenéis Guadalajara, Alcalá de Henares, aquí Aranjuez, Toledo, vendríamos por Cenicientos, todo esto es Madrid, la Comunidad de Madrid. O sea, veis que hay un manto freático ahí, muy profundo, muy importante, que desborda la comunidad, que sale hacia Toledo y que sale hacia Guadalajara, y que es un manto, hay más, pero este es el más importante, es un acuífero poroso, lo cual significa que el agua está impregnando los intersticios de los granos de arena que colmatan toda la zona de las campiñas de Madrid, ¿no? Bueno, pues, ¿de dónde sacan los campos de golf que no usan el agua reciclada?
de las depuradoras, pues de ahí, del freático, de ahí sale. ¿Cómo lo hacen? Para mantenerse alegremente sacando un agua ilegalmente de este manto. Pues muy sencillo, se solicita un pozo mientras hago la canalización de que me venga del canal de Isabel II, pero cuando ya tengo el pozo hecho me olvido de lo demás porque es mucho gasto. Tengo que pagar ese agua, tengo que hacer la conducción, tengo que hacerlo todo y entonces no se hace. ¿Se denuncia esto? Pues lo denuncia, hay 10 denuncias puestas en la Confederación Hidrográfica del Tajo. La Comunidad de Madrid no ha puesto nunca ninguna denuncia por algo que es irregular a todas luces. Cambios en la topografía. Un campo de golf necesita hacer un cambio naturalmente. Cuando tú mueves toda esa tierra, te llevas todo el suelo. O sea que ahí ya tenemos ecológicamente otro desastre tremendo. Ya ahí vamos a cambiar todo el panorama del ecosistema. Recordadlo, esto luego lo sufrimos, nos duele la cabeza, no sabemos por qué, en fin, esas cosas, la espalda. ¿Vale? Esta es una foto del campo del Encín, uno de los más problemáticos de Madrid. Y otro de los problemas, mirad qué sitio maravilloso. La dehesa vieja de Moralzarzal. La foto es de Miguel Ángel Soto. Miguel Ángel Soto es uno de los hombres que más ha peleado por que esta dehesa no se convirtiera en un campo de golf. Una labor impresionante la de este hombre. ¿Qué pasa? Pues que es un sitio perfecto para un campo de golf. Perfecto, perfecto. Al lado del pueblo, con agua, con unos árboles que no son encinas. Maravilloso. Aquí se ocupa un territorio público, un territorio protegido, porque eso lo estamos viendo en muchos de los campos de golf de Madrid, zonas protegidas que pertenecen al Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, que pertenecen a Natura 2000, que son reservas de la biosfera, que son zonas entre distintos parques que son corredores. Todo eso se está poniendo en funcionamiento, o sea, zonas donde ecológicamente son de lo mejorcito que tenemos y eso se está poniendo a la disposición de privados para hacer su campo de golf. Naturalmente, se recalifica luego el terreno y se construyen las urbanizaciones ligadas al golf. La historia de esa empezó en el año 98, en que ya se solicitó hacer un campo de golf. Se denegó. ¿Qué se hace después? Pues impedir que las vacas entren. Este es un sitio funcional, ganaderos con vacas que van a pastar a la dehesa desde hace 600 años. Bueno, pues ahora se prohíbe la entrada de las vacas. La segunda, pues vamos a poner ahí unas atracciones para las fiestas del pueblo. Y así se va, pero bueno, ahí se frenaba porque aquí ha habido un movimiento ciudadano muy importante que al final ha conseguido. El campo de golf no se olvida, está ahí, recurrente. Cada pocos años se vuelve a pedir. ¿Se vuelve a denegar? Pues se vuelve a pedir. En el año 2007 se pide que se descataloguen, porque claro, esto es una zona protegida, es un monte de utilidad pública. ¿Os recordáis que alguna vez os he hablado de esto? Monte de utilidad pública, la primera medida de protección en esos años del siglo XIX. Hay que descatalogarlo para poderle dar otro uso. Entonces se pide una descatalogación para hacer un colegio público. Nuevos centros educativos públicos, pero a continuación, y el campo de golf. Bueno, el campo de golf en este momento está frenado. El campo de golf en el año 2000, bueno, evidentemente esta lucha ciudadana acabó con un gobierno, que al final es la manera, desgraciadamente, y con ese cambio en el año 17 o 16 volvieron las vacas a pastar en su dehesa. Este sería un ejemplo de una pelea de muchos años para conseguir. Esta es otra pelea. La finca del Garzo, fijaros qué sitio, colocadita al lado del Monte del Pardo.
en el corredor que pertenece al Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares. Y ahí se solicita hacer un campo de golf. En 2012, antes de que la presidenta saliera, declaró que se iba a hacer ahí este proyecto de campo de golf. También, pues una zona con especies de flora y de fauna, lo que queráis, área donde vive águila real y buitre, águila de campeo del águila imperial, zona de campeo del águila imperial ibérica, que lo tenemos al lado, la cepa del Monte del Pardo, en fin. Bueno, finalmente en 2014 parece que se archivó el expediente del campo de golf. Archivado, podrá salir en cualquier otro momento, de momento. Claro, ¿qué ocurre? Que estas zonas al final tienen ahí un pequeño truco. El pequeño truco es que son suelos no urbanizables, especialmente protegidos, pero siempre hay un pequeño artículo por ahí, dentro del Plan General de Ordenación Urbana, que permite una explotación, cierta explotación del terreno si es para fin recreativo o de ocio. Y ahí es donde... ¡Ay! Fijaros qué descampado. Qué feo, ¿no? Feote, feote, feote. Si no fuera, porque está al lado de la cepa de Algete, toda esta zona donde las abutardas, los isones, tal. Y al lado de la zona protegida del Soto de Lenares, justo ahí en medio. Este sitio tan feote, pues resulta que es una de las mejores zonas de invernada del sisón común y de otro tipo de aves esteparias. Es una zona donde van también aves porque hay una zona de agua cerca y es un corredor biológico, pues tanto de corzos como de tejones, de garduñas, de gatos monteses, de jinetas. Parece que no tiene nada. Paisajísticamente no vamos a decir que es muy bonito, esa es la verdad, pero ecológicamente es una joya. Pero este suelo no urbanizable de especial protección agropecuaria, pues se convirtió, esta es una foto del año 2008, poco antes de que se convirtiera en el campo de golf del Encín, que que lleva funcionando desde entonces, pero todavía no tiene licencia. Tiene un hotel de 5 estrellas, pero no tiene licencia. Este coge todo el agua del subsuelo, pero tiene una concesión del Tajo, curiosamente. En fin, esta es una historia para poder hablar de él una conferencia entera, ¿eh? Bueno, si fuera solamente ecológicamente, que ya veis que tiene sus problemillas, ¿no? No vamos a negárselos, pero luego económicamente, pues cuando va bien, pero cuando no va bien, lo tenemos que pagar todos, porque desde que la crisis empezó, pues claro, todo lo que ocurrió, que fue un boom también de los campos de golf entre el año 2000 y 2008, que aumentó desmedidamente cuando no había gente que solicitara tanto jugador para sustentar este crecimiento, pues, ¿qué ocurrió? Que cuando la burbuja inmobiliaria se dio, al no haber urbanizaciones, el campo de golf se hace completamente insostenible. Y entonces las promotoras, las inmobiliarias, piden a los ayuntamientos y a la comunidad que sufrague los gastos de mantenimiento de una cosa insostenible. Entonces ahora sí tenemos que apechugar con los gastos que un campo de golf propone, porque no puede sostenerlos esta organización. Bueno, aquí hay un montón de historias sobre cómo esto es absolutamente insostenible, ¿no? Sin embargo, como ahora vuelve otra vez este momentazo golf, pues ahora lo que se están inventando son las escuelas de golf. Como no hay mucha demanda de gente que haga golf, vamos a hacer escuelas. Si leéis el informe que ha hecho la Federación del Club de Golf de España, veréis que lo que propone para aumentar el número de gente que juega al golf es hacer escuelas de golf. Sí, leedlo porque es interesante. Entonces, ahí os aparecerá que ya realmente esa demanda ha disminuido y hace falta
hacerlo importante, ¿no? Bueno, os llevo al otro lado, las urbanizaciones. Las urbanizaciones necesitan ajardinarse, ¿eh? Es el otro tapiz verde. El otro tapiz verde son las urbanizaciones. Fijaros, hay una cosa que hemos perdido y es la conciencia del lugar. Esta urbanización es la foto aérea de una zona de Boadilla. En la de esa de Encinas, fijaros cómo inmediatamente los árboles cambian de color. Estamos ya en una zona de árboles de hoja caduca, ajardinada, con sus piscinas, con sus céspedes, etcétera, etcétera. Efectivamente, bueno, yo trabajo jardines, vamos, nada en contra, encantada de los jardines, pero hay que tener en cuenta que los jardines generalmente, hasta ahora, ahora vamos a la siguiente parte, han utilizado plantas alóctonas y mucha hierba. Y eso necesita lo mismo que en el campo de golf, mucho cuidado, mucha agua, insecticidas, O bien, no ponemos esas plantas, ponemos algunas otras, como los pinos o las gramíneas, que no utilizan todo esto. Pero no nos olvidemos que donde vamos a colocar esto, teníamos esto, que era un ecosistema que funcionaba, sano y que nos producía salud, y ahora lo cambiamos por otra cosa, ¿de acuerdo? Entonces no nos olvidemos de ello. A veces eran un bosque, otras veces pues es un olivar, por ejemplo, otras veces es un erial, que todavía no se le ha reconocido ni el valor paisajístico ni el ecológico, pero ya vamos viendo que lo tiene, Desde mediados de los años del siglo XX, ya eso de hacer jardines a la buena de Dios se ha acabado. El maravilloso libro de Rachel Carson, que no sé si lo habéis leído, La primavera silenciosa, si no lo habéis leído, lo recomiendo muchísimo, nos alertó de que lo que se estaba haciendo era matarlo todo. O sea, el DDT había matado. La primavera silenciosa, sabéis que se llama así porque una mañana todas aquellas personas que se asomaban a sus jardines, sobre todo en Estados Unidos, y hay mucha gente que cada mañana pues apunta, ¿no? Hoy llueve, hoy hace sol, hoy ha amanecido a tal hora, y hay un registro maravilloso de toda la evolución de todo esto a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces una mañana se levantaron y no oían a los pájaros, no había nadie, estaba en silencio todo. El silencio se había producido porque los insecticidas habían matado todos los insectos y los pájaros no estaban, claro. De manera que ahí empezó un movimiento hacia un cambio en las prácticas de la jardinería, en las cuales se empezaba a entusiasmar a la gente para que utilizara plantas autóctonas y no alóctonas que no tenían ese problema, ¿no? Claro, ahí entonces estamos, este es el jardín nuevo que se está haciendo en Valdebebas, que hasta hace 2 días se llamaba de Felipe VI, pero ya sabéis que le han quitado el nombre. Y entonces ahí estamos en las nuevas prácticas, ¿no? Ahí tenéis los tubos de goteo, del riego por goteo, ya no hay hierba, se cambia pues, por especies, por tapizantes que no consuman agua, o por trocitos de corcho, piedras, etc. Bueno, si miráis el jardín y miráis el descampado de al lado, pues igual es más bonito el descampado, ¿no? Porque ese descampado es lo que se inventó este maravilloso señor, Piet Oudolf, un holandés que formó parte, bueno, es el iniciador de un movimiento que se llama el New Perennial, que consiste en utilizar para jardines plantas, sobre todo herbáceas, que sean perennes. Él hace una mezcla de semillas determinada, y la siembra, y él dice que esos jardines tienen el mismo interés y el mismo encanto cuando están florecidos como aquí que cuando se han muerto en el invierno y está todo hecho un cadáver tremendo, ¿no? Plantas resistentes a la sequía, pero cuidado, seguimos sin tener un ecosistema sostenible, porque estas plantas también son alóctonas. De hecho, muchas de ellas
han saltado a nuestra naturaleza y son esas plantas invasoras como la hierba de la pampa, que habréis visto cómo se está comiendo Asturias entera, ¿no? Por ejemplo. Bien, pero mirad, los nuevos jardines, basándose en Udolf y en este movimiento, se construyó el jardín que hay ahora mismo en Nueva York, que hace pocos años que se ha inaugurado, que es toda una gran vía de ferrocarril abandonada y que se ha hecho hoy un jardín con el sistema de Udolf. Entonces, ese jardín el proyecto que lo ganó Udolf fue porque se fijó en las herbáceas que habían crecido en medio de los raíles y que no son ni más ni menos que lo que estáis viendo. O sea, que el descampado que os hablaba antes y vamos a ver, pues andamos ahí. Si le damos el valor que puede tener, resulta que puede ser un jardín. La estrategia es sencilla, no es poner un pavimento, unas obras de arte. Es una preciosidad este jardín, os diré, la High Line es una maravilla. Ponen, arquitectónicamente es muy interesante, luego es una tremenda exposición de obras de arte en cada uno de los rellanos, etc. Y entonces pues montan un sistema para que crezca la hierba lo más fácilmente posible, que necesite el mínimo de sostenimiento, ¿no? Todavía hay muchas contradicciones aquí, Estamos acercándonos a un ecosistema, pero no lo es, no se nos olvide. Bueno, pues la arquitectura, ¿cómo se llama esto? Voy a poneros ahora dos ejemplitos solamente de cómo se olvidan cosas que son importantes a la hora del crecimiento económico. Bueno, todos sabemos ahora mismo qué ha pasado con todo esto, con estas urbanizaciones que se han quedado sin hacer y con estas autopistas que se han quedado sin tráfico y que vamos a volver a pagar. No me voy a meter en eso. Vamos a ver un poquito estas consecuencias. Consecuencias, desde luego, paisajísticas y ambientales, como las que veis aquí. Esta tremenda de Bustar Viejo, que mi amigo Julio Vías ha sacado esta foto fantástica. No está habitada, está vacía, pero el impacto es brutal. El impacto de estas autopistas que ahora no se utilizan apenas, porque pasa la mitad del tráfico o la tercera parte del que tenía que pasar, ha roto todos los corredores biológicos, que bueno, que si hace falta se hace, pero para nada. Y mirad, cuando hay que construir todo esto, hace falta mucho material de construcción, hormigón, ¿no? ¿De dónde se saca? Pues mirad este paisaje, que es un paisaje muy bonito, no me diréis que no, pero este paisaje tiene debajo de la alfombra, una cuanta pelusilla. Es un bonito paisaje que esconde muchos problemas medioambientales. Esta es la laguna del Campillo, la conocéis, ¿no? Bien. Esta era la laguna del Campillo en el año 1956. Mirad, no hay nada de laguna. Vegetación, el río Jarama, sus meandros, cambios del curso, y ahí están pues, los cantiles que dan arriba es Vacía Madrid, que está ahí arriba. Para el año 75, que ya habían empezado este movimiento de construcción tan impresionante, se habían metido las máquinas, habían cortado la línea que separa las arenas que están impregnadas de agua, el acuífero aluvial, y ya habían formado, fijaros en el año 75 cómo estaba ya la laguna. Cuando acabaron de sacar toda la grava y la arena que necesitaban de ahí, ¿creéis que se quedó la laguna así de bonita? Como esta es otra, pero da igual. Esta es la del Sotillo. ¿Creéis que se quedan así las lagunas? Pues no, se quedan así. Se quedan así. Esta todavía existe. Se quedan así. Ahí se echaba el aceite que sobraba, las máquinas que sobraban, todo, el basurero absoluto.
Claro, al principio se les permitía todo. Después empezaron ya a aparecer algunas... Había que aquello cambiarlo y hubo algunas restauraciones que se empezaron a hacer en los años 80, pero no fue significativo hasta que no se hizo el Parque Regional del Sureste, que es cuando se empezaron a tomar en serio las restauraciones. Para que haya un paisaje tan bonito como este, ahora forma parte de una zona protegida, con estos taráis fantásticos que tiene alrededor, etc., la laguna hay que restaurarla. Y para que venga la vida a ella, que esto es que hay mucha vida, han venido todos los pájaros, y es verdad, está llena de pájaros, patos, todos los migratorios, los estantes, Para eso hay que restaurarla. La restauración consiste en limpiar la basura, plantar los árboles, modificar el terreno dentro de la laguna, suavizar pendientes, formar islotes, etc., porque para que vengan los pájaros hay que darles su espacio. Y entonces, para que las aves lleguen a la laguna, hay que montarles unas zonas que tengan árboles y que tengan ramas para que los cormoranes, por ejemplo, se puedan posar. Hay que hacerles islas para que los patos puedan criar. Hay que hacer toda una serie de movimientos muy importantes para que eso se convierta en un sitio que ecológicamente podamos estar muy bien con él, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Pues que eso no es permanente. A las empresas mineras se les exige que hagan su restauración y algunas lo hacen. Generalmente se les obliga. Pero resulta que cuando ya la han hecho, ya está. Pero ahí no acaba la historia. Porque estas lagunas se siguen eutrofizando. Es decir, el agua sigue se queda ahí estancada y se forma una capa que no deja que haya respiración aerobia. Se forma una respiración anaerobia y entonces se van colmatando. Y eso hace que las aves ya no vengan. Ahora está pasando en Velilla de San Antonio. ¿Qué ocurre? Que entonces hay que seguir manteniendo las lagunas. Y eso ya no lo hacen las empresas. ¿Eso quién lo hace? Nosotros, naturalmente. Tenemos otro problema. Esto da otro problemita, pequeño, simple. Sencillamente, que como tenemos tantas, esto es un trocito de nada ahí en el Jarama Manzanares, pues la evaporación que hay de este agua es brutal. Y nuestros ríos no son precisamente unos ríos muy caudalosos. El otro problemilla, y con esto vamos a terminar. Este es un sitio que, como veis ahí, es un poco marañoso. Vamos a ver si os consigo centrar en él. Estamos en Aranjuez. Ahí. Y como veis, es una zona ahí está el AVE, una boca del túnel, otra boca del túnel. Es una zona de gran nudo de comunicaciones. Si os fijáis, está la R4, está la A4, está la de Toledo, la 400, en fin, hay un montón de carreteras ahí. Pero además está el río Tajo ahí, está el arroyo de Ontígola, que es el que va a llevar el agua al mar de Ontígola, que es el que va luego aquí no me atrevo ni a hablar, tengo un experto aquí en Aranjuez, que va a bajar el agua al jardín de la isla. Está el arroyo de Cantarranas y está este arroyo estupendo, me voy a separar de aquí que hace ruido, que es el arroyo de las Salinas, ¿vale? Es decir, que no solamente es un gran nudo de comunicaciones, sino que también es ahí tenemos una zona de alto interés, el nacimiento del arroyo de las Salinas, y el propio arroyo de las Salinas, que como veis está cortado por todos los lados, por el AVE, por las As, las Rs, todo el mundo le corta. Bueno, pues toda esa zona es además una importante zona ecológica, muy importante. Este es un sitio protegido, es el Salobral
está entre Toledo y Madrid, más ya en Toledo, pero al ladito de Madrid. Es una zona, todo eso blanco que veis es sal, y es una zona colonizada por una planta, que os la he traído aquí para que la... Ah, no os la he traído aquí. Luego, por esta planta que se llena de sal, y porque esto es una laguna en invierno y en verano con el calor se evapora el agua, se concentran todas las sales. Y todas las plantas que hay se llenan de sales, como si estuvieran rellenas de escarcha, ¿no? Bueno, pues es una zona protegida por su singularidad. Pero además está la otra zona, el arroyo de las Salinas, que tiene alguno, en la única población que hay en Madrid de un taray, que es el taray de Bové. Solamente está en África, hay una colonia también en la zona de Toledo, pero Madrid era el único que tenía. Pero resulta que al hacer las obras del AVE, pues descuidadamente se pinchó el freático del arroyo en la zona de su nacimiento. Se inundaba el túnel. Para evitarlo, lo que hicieron fue sacar el agua. Ahí tenéis el túnel, ahí tenéis por dónde se bombeaba el agua, que iba ¿a dónde? Pues al Salobral. Al Salobral. El Salobral desapareció, una de las mejores colonias de albardín, que es esta planta que tenéis aquí. Pero no solo, porque claro, ahí acaba todo, o sea, esto tiene unas condiciones ecológicas que cuando las cambias se acabó. Ahí se está llevando agua dulce, el arroyo del Salobral, como su propio nombre indica, pues ya veis que tiene mucha sal, y este taray de Bové, que vive en zonas encharcadas, pero con mucha sal, o por lo menos con costra de sal, y que teníamos aquí nuestra única colonia, pues al bombear las aguas al río, que son aguas que además vienen de otro sitio también contaminadas, y estas son aguas más dulces, ¿qué ha ocurrido? Pues os lo podéis imaginar. Ahí tenéis los que quedan vivos, aquí están los, o sea, paisajísticamente, como veis, se ha destrozado, pero ecológicamente también. Estos son todos los taráis que quedan, están prácticamente todos muertos. Esto se contabiliza en alguna parte. Cuando se hace una obra de estas, que económicamente nos hace todos millonarios, porque somos todos millonarios, se contabiliza para ver si compensa hacer esto o aquello. Pues no, no se contabiliza. Si se contabilizara, efectivamente, no sé si se harían tantas cosas alocadamente como se hacen, ¿no? Para finalizar, una pelea en la que estamos metidos en este momento en el Observatorio del Guadarrama. Una de las cuestiones que están afectando más a nuestra salud, y desde luego ecológicamente, pero graves además, es la contaminación lumínica. Acaban de hacer una tesis fantástica de lo que está produciendo esta contaminación. Madrid ha aumentado en un 50% la contaminación de luz en los últimos años. Este momento del boom urbanístico ha sido brutal. ¿Qué ocurre? Pues que dentro de nuestra manera de vivir necesitamos la luz y la noche, el día y la noche, porque nuestro reloj biológico funciona así. Si no funciona bien, tenemos insomnio, tenemos dolores de cabeza, tenemos obesidad, tenemos quizás cáncer, están investigando esto, ¿no? Pero además hay un serio problema para los distintos animales que viven relacionados con esto. Muchas mariposas o muchos insectos no saben dónde van por la noche porque hay luz, se van a las farolas, se estampan, se mueren. Muchas plantas que tienen que abrir por la noche y soltar el polen no lo hacen, con lo cual no se está polinizando. Muchos pájaros no pueden comer porque los insectos... O sea, ahí está habiendo ecológicamente un desastre brutal, pero impresionante. Por otra parte, parece ser que ya no vemos el cielo. El cielo es algo que está declarado por la UNESCO en la Carta de los Derechos de las Generaciones Futuras. Es un derecho universal reconocido. En Madrid hay que irse 80 kilómetros fuera para poder ver las estrellas.
y en otras ciudades tenemos el mismo problema. Tenemos una contaminación lumínica exagerada. Entonces estamos peleando, lo digo porque os interesa, ya que estáis metidos en estas cosas, y estáis peleando también, pues para que las bombillas cambien, para que no se enchufe hacia el cielo, en fin, no es muy complicado y estamos involucrando a los ayuntamientos. Bueno, conclusión, nos vamos ya. Yo es lo que os acabo de decir. Creo que alegremente se hacen muchas cosas porque no se contabiliza el desastre ecológico que es lo que va a influir en nuestra salud física y nuestra salud mental. Eso no se valora, deberíamos hacer algún estudio de ver cuánto cuesta eso, ¿no? Porque la única manera que tenemos es la parte económica y probablemente si se hicieran no se podrían hacer las cosas que se hacen. Como esto no termina, pues ya se está proponiendo este proyecto, esto es de febrero del 17, un gran parque, un centro comercial gigantesco donde podremos surfear en grandes olas, donde podremos tirarnos a hacer esquí, donde podremos hacer todo lo necesario que necesitemos en nuestra vida, en este fantástico, que va a emular a Puerto Venecia de Zaragoza, que parece ser que es lo último y lo último. Y mirad, yo cuando estaba preparando esto, ayer por la noche me dio un ataque de ansiedad diciendo, qué horror, lo que les voy a contar es que es todo horroroso, pues he decidido que acabemos yéndonos a un bosque, porque no podía, digo, yo necesito, y eran las 2 de la mañana, digo, pues me lo voy a poner unas fotos, yo os las he metido aquí, y entonces nos vamos a ir a la Sierra de Guadarrama, nos vamos a ir a por aquí vamos a la Maliciosa. Y voy a acabar con Rodríguez San Pedro en homenaje a un amigo mío que ha venido, que ha hecho un libro precioso sobre Rodríguez San Pedro, porque yo creo que también viene muy a cuento, porque él decía que hay dos tipos de economistas, los que trabajan para hacer más ricos a los ricos y los que trabajamos para hacer menos pobres a los pobres. Y a mí me parece que esto está también muy relacionado, así que con eso y un paseíto por la sierra, pues aquí os dejo con vuestros problemas. No sé si yo podré contestar alguna pregunta que queráis hacer, pero si puedo, y si no, entre todos, ¿eh? Ay, sí, tú tienes. Bueno, primero quería dar las gracias, porque es una suerte escucharte. Ay, qué bien. Porque comunicas muy bien. Y después quería preguntarte si estoy equivocada o no en pensar que, cuando, yo estoy de acuerdo con todo lo que has dicho de las administraciones públicas, todos los demás, pero yo creo que también hay una responsabilidad en las personas que vivimos en las ciudades, en el sentido de negar mucho de lo que era nuestro paisaje. Y, por ejemplo, cuando uno va a los viveros, las plantas que encuentra es como cuando uno va a las ciudades, están siempre las mismas marcas. Pues uno va a los viveros, están siempre las mismas plantas. Hay viveros excepcionales, pero son excepcionales. Entonces, uno vive en una ciudad en la que percibe que sus conciudadanos lo que quieren son también jardines de un tipo. Se quiere un verde, pero el pardo molesta. Las malas hierbas se elevan a casi del pecado. Entonces, hay todo eso también está en nosotros. Y no sé si quizás sea que desconocemos a veces el nombre de una planta y no nos vinculamos con ella, porque no tenemos ya esa educación, pero hay una responsabilidad en nosotros. Entonces, aquí mismo, pues cuando se ha hablado de todo el tema del golf, pues muchos de nosotros, ya decís que se debería en otro momento, los hemos visto reflejados, pero también es verdad, lo de los descampados, ¿quién no piensa? Mira, yo vengo ahora mismo de Aranjuez por trabajo y me he sentido fatal cuando has hablado de los descampados, porque yo misma, que me considero que estaba como vacunada contra eso, he caído en lo mismo. He visto un descampado y he dicho, uff, ¿cómo se nota que está esto? Abandonado. Era patrimonio, ¿no? Era el jardín del príncipe. O sea que está en nosotros también el rechazo. Totalmente. O sea, entendemos la naturaleza muy artificialmente, nada más. Sí, absolutamente, estoy totalmente de acuerdo contigo. Vamos, yo creo que siempre está en nosotros. O sea, nosotros no podemos nunca delegar, podemos elegir, podemos tal, pero tenemos que estar ahí pendientes y tenemos que exigir que queremos y tenemos que estar sabiendo lo que queremos. Yo eso estoy totalmente de acuerdo, vamos. Valoramos eso, una planta que viene de yo no sé dónde, que también, que yo creo que también.
Eso, vamos, yo que trabajo también con cosas de jardines, cuando veo todo lo que trajeron en el siglo XVIII y esos árboles maravillosos y que están en Aranjuez, en el Jardín del Príncipe, esas pacanas, no sé qué, bueno, perfecto, pero bueno, hay que saber, ¿no? Controlar un poco esto. Las encinas han sido, ya sabes, denostadas porque no era el árbol que tenía que ser considerado paisaje. Eso, yo ya hablé de ello en otra ocasión aquí. Sin embargo, el valor que tienen, bueno, yo cada vez que veo una encina es que es de llorar, cuando sabes cómo funciona y dices, chapo. Bueno, ellos también lo saben porque les he llevado de excursión y hemos hablado de las encinas, considerándolas esas grandes señoras, ¿no? Adaptadas a todas las penalidades posibles, etc. Sí, y sobre todo yo creo que la conciencia del lugar es muy importante. O sea, saber dónde estamos, qué tenemos y qué valor tiene. ¿Qué valor tiene? Y no quedarnos solamente con lo que nos cuentan, es cierto. Yo creo que ahí estamos. Nuestra responsabilidad, yo creo que nunca la podemos dejar a un lado. Nunca, nunca. Vamos a ver, aquí en Tres Cantos tenemos un entorno también que es una maravilla para conservar y tanto. Hombre. Tenemos un entorno que es el arroyo de Valdecarrizo, sí, efectivamente. Es una foresta y que no podemos olvidarnos de ella. Nosotros estamos luchando porque se conserve eso. Estamos tratando con el ayuntamiento para ver si se consigue hacer de eso un corredor fluvial periurbano. Pero han comenzado, al principio lo habían aprobado, se había aprobado ese proyecto que les dimos nosotros, pero han comenzado con hacer, en los nuevos Tres Cantos, hacer el Parque Norte. Y lo van a tratar de una forma privada, de una forma, esto que lo hace FCC, el proyecto. Y bueno, de momento hemos visto que parece ser que cuidan lo que nosotros les pedimos. Pero sin embargo, nada más cubre hasta donde es la parte posterior, hasta la parte posterior de lo que es Normón. La parte desde Normón hasta la evacuación de lo que es el Edar de Tres Cantos, eso lo van a tratar también con el Parque del Este. Y no sabemos. Y es una pena. Y luego queda toda la siguiente parte, que es lo que queda entre el Tarragal y el Soto de Viñuelas, que eso no se sabe qué es lo que van a hacer con ello. Nosotros que pedíamos que hicieran un proyecto de continuidad de todo el arroyo Valdecarrizo-Bodonal, pues no, lo están partiendo en partes y no se sabe cómo lo van a tratar. Qué pena, qué pena. Y es un sitio que es una maravilla, porque es que además hay algo que todo el mundo tiene que saber, por qué ese corredor es tan importante y está con tanta foresta. La gente no sabe que tenemos agua siempre en ese arroyo. Porque es que evacuan la limpieza de los filtros ¿cómo se llama? La estación de tratamientos de aguas que van a Madrid. Todo el Atazar, todo el agua que viene de la Atazar, la tratan en esa estación que está en la cabecera del arroyo. Y entonces cada 2 días, cada 3 días tienes una cantidad de agua en el arroyo, vas un día y a lo mejor no ves agua, pero vas al día siguiente y está lleno de agua. Luego tenemos ahí una posibilidad de conservar eso, que es una maravilla, no podemos perderlo. Bueno, pues luchamos pues tendréis que luchar mucho. De los vertidos que hacen y vertidos descontrolados, eso es un desastre. Vamos a ver si lo conseguimos. Tendréis que luchar mucho, sí. Hay que luchar, pero yo creo que es que tomar conciencia a todos los ciudadanos de eso, porque hay unos senderos, unos caminos para andar por ahí. Y gratis. Y gratis. Eso, y gratis. ¿Eso es? Y gratis. Tenemos cosas maravillosas y gratis. Y gratis. Eso sí, y de todos. Eso sí. Aquí, Gabriel. Muchas gracias por la presentación, ante todo. Quizá la presentación, no lo mires desde el punto de vista negativo, la veo muy pesimista. Sí, yo también. Yo también. Lo que te decía al final. Y me ha gustado mucho las 2 fotografías finales. Sí, a mí también. Es una maravilla pasear por la Sierra de Madrid. La pregunta sería, ¿existen ejemplos en la Comunidad de Madrid donde se integre la naturaleza con el crecimiento
tan feroz que tenemos. No. Es decir, ¿hay algo que estemos haciendo bien o es que todo lo estamos haciendo mal? Yo la verdad es que cada vez que salgo veo peor las cosas. O sea, el problema, yo llevo haciendo campo, trabajando en Madrid, ¿qué te digo yo? 30 años. Y en 30 años, cada vez que salgo, vuelvo... Mira, me pasa lo mismo que os he hecho ahora, salir a ver una serie de cosas, hacer una serie de fotos y decir, no puedo más, me voy a la primera montaña que tenga cerca porque necesito... Hace poco, por Becerril, lo que vi, los impactos que se están permitiendo hacer, porque hay una legislación que está permitiendo esto, cuidado, y nos hemos librado de la vivienda rural sostenible, que si no hubiéramos sabido lo que era eso. Pero hay una legislación que permite hacer cosas en mitad de sitios donde no deberían estar, y menos en las condiciones en las que están. Entonces llega un momento que dices, no puedo más, yo necesito, ahora me subo ahí a la maliciosa, a ver algo bonito. No, ese es el problema. No, y cada vez peor. O sea, esa frase de Leandro Silva es que es clavada. Es que la gente no se da cuenta, pero cada día estás viendo un impactito. A veces no son grandes cosas. Bueno, las hay, porque todas estas urbanizaciones han sido brutales. La basura está en las dehesas. La basura de estas urbanizaciones, todo lo que les ha sobrado, lo han tirado a las dehesas. El cemento que se ha cuajado allí. Es que yo tengo fotos para morirte, pero horribles. Entonces, es así, ¿qué le vamos a hacer? Luego hay cosas bonitas, los embalses que os he puesto. Bonitas son. Otra cosa es luego lo que pasa, ¿no? Quiero decir, aquí están pasando cosas muy graves y no se está uno dando cuenta. Y son pequeñas cosas que parece mentira, pero sí afectan a nuestra salud. Porque tú hoy has acabado mal. Yo anoche estaba hecha polvo. Yo me hubiera ido a la sierra en ese momento, ¿a dónde voy a estas horas, no? Pues me voy a buscar unas fotos. Necesitaba ver unas fotos. ¿De verdad? Pero es que me pasa cada vez que voy al campo. Es que vas a la laguna de San Juan. Es que te puedo ver en Madrid entero. Te vas a la laguna de San Juan. Y es un vertedero, una zona protegida, todos los alrededores. La basura está allí. De las casas de alrededor, de todos los picotazos que andan por ahí. Y así, todo el rato. Es tremendo. Estoy de acuerdo totalmente. Lo que voy buscando un poco es yo también. puedas decir, oye, mira lo que han hecho allí, que podéis copiarlo. Yo también. O si hay modelos en el... Hombre, mira, yo ahora... Que puedas decir, oye, pues este modelo puede servir. Hombre, hay alguna... Últimamente he estado leyendo sobre algunas fincas. Por ejemplo, hay una cosa que se llama la custodia del territorio y están involucrando a algunos propietarios de grandes fincas. Y están involucrándolos en el sentido de hacer su finca ecológicamente mejor. Y eso sí me ha gustado. Por ejemplo, una que no está en Madrid, pero que la conozco porque hace años estuve en ella, la del Conde de Mayalde en Toledo, pues está tomando cartas en el asunto para que y entonces hacen todas las labores necesarias, están muy asesorados por forestales y por biólogos y tal, para que haya una mejora de la finca, para que haya una fauna más conservada, para que todo aquello funcione ecológicamente mucho mejor. Entonces, bueno, aquí hay algunas. Algunos quieren hacer su campo de golf, por ejemplo, en la dehesa del Rincón. Mi amigo el Marqués de Griñón se empeñan a hacer allí un campo de golf en una preciosísima dehesa que viene desde tiempos del Alamín, es decir, que dices, hombre, pero vamos a ver, no tendrás bastante con tus viñedos, que los tienes preciosos, déjalo, ¿no? Bueno, pero luego hay otras gentes que sí, en este sentido, fíjate, está avanzando ese tema. Yo creo que es un tema que está siendo interesante. Hay algunos que se van involucrando y cuando lo ves te da un respirillo, la verdad. Perdón, hay otra finca que pertenece a las Koplovich, allí en Rozas de Puerto Real, que la verdad yo he estado ahí varias veces porque yo trabajo gran propiedad y he estado a veces con el forestal, con el guarda forestal, con el ingeniero forestal que tienen, y es un hombre muy cuidadoso y conoce todos los animales que hay, no solo en la finca, sino en todos los alrededores, y
y bueno, tiene una labor ahí también de conservación que está bastante bien. Entonces, en ese tipo de cosas sí noto mejor, pero claro, es su finca, es su propiedad. Este que os contaba de las cigüeñas, que me decía el otro día, vamos a ver si este es mi salón, es el salón, él es el capataz, ¿no? Pues decía, si esto es del dueño, que querrá conservar su finca, querrá hacer lo mejor posible, pues ¿por qué no me dejan no sé qué, no sé cuántos, tal? Y yo digo, bueno, pero tú a lo mejor sí, pero hay otros que yo veo que no. No todo el mundo cree que eso es lo mejor para su finca, pero a veces no lo es. Entonces, para eso están los agentes forestales, ¿no? Para cuidar esto. Sí, perdón. Sí, desde la perspectiva de los pueblos, yo soy de un pueblo y voy a menudo. Ahí están muy peleados. Sí. Muy bien. Bueno, hay contradicciones y tal, ¿no? Pero Sí. hay algunas cosas que no comprenden. Por ejemplo, en el pueblo de mi mujer está el límite de la Confederación de Aguas del Guadiana y de la Confederación de Aguas del Tajo. En la zona que vierten las aguas del Tajo, la gente hace pozos y no pasa nada. Y saca el agua que le da la gana y no pasa nada. Y la Confederación de Agua del Tajo no hace nada. Y en la del Guadiana lo vigilan. Será ahora. Si alguien en el término del pueblo, ahora. Si hacen pozo, pues denuncian, bueno, pues eso es una cosa que no comprende, ¿no? Claro. Normal. Yo no sé qué función tienen las confederaciones de agua. Yo tampoco. No lo sé. Ni quién nombra a los responsables, ni qué hacen, ¿no? Porque ellos cobran a los ayuntamientos, ¿no? Se imponen unas tasas y cobran, ¿no? No se sabe qué es lo que hacen a cambio. Y desde luego me parece que esto de sacar agua así por la cara de los acuíferos, pues da problemas. Más controlado, ¿no? Da problemas muy grandes. Sí. Hay algunas otras cosas, ¿no? Yo tengo un amigo que tiene ya más de 80 años y es de los últimos que quedan en España que sabe echar un culo de enea a una silla vieja. Bueno, pero el hombre, hay mucha enea en mi pueblo, pero hay una orden que está prohibido gastar enea. Y bueno, pues él, para hacer algún favor y echar algún culo de enea a una silla, pues por el mes de septiembre por la noche va a escondidas y llega una de enea, ¿no? ¿Por qué no hay algún tipo de regulación que le permitan? Yo no digo que haya que cortar toda la enea, ¿no? Pero hay kilómetros de paraño tal, que no se emplean, pero no está prohibido. Le obligan a hacer estas cosas. Digo, hay muchos detalles de este tipo que no se comprenden. Muchos, porque hay una cuestión que yo os iniciaba ahí, pero que no la he explicado suficientemente seguro, y es que lo que da la impresión es que no hay un plan general, es decir, no hay una organización del territorio. Lo que hay son saltos. Ahora hay un dinero para esto y mañana para lo contrario, y aquí se hace lo contrario y aquí esto. O sea, eso es así. Entonces ahora va aquí y no hay una organización. Yo eso, trabajando en general, pero anoche cuando estaba reorganizando todo esto, era algo que me iba saltando todo el rato, ¿no? ¿Sabes? Entonces se protegen cosas que ya no hay que proteger, al mismo tiempo no se protegen las que hay que proteger, al mismo tiempo se deja hacer al lado lo que no hay que hacer, en fin. Bueno, así estamos. Habrá que pelear. Habrá que pelear. Sí. Él es el del libro. Maravilloso libro. Soy el infiltrado. Infiltrado, de Aranjuez. Yo no voy a hacer como decía aquel que vengo a hablar de mi libro. Pero sí de Aranjuez, como has hecho alguna referencia, sí. Un par de comentarios. Uno de ellos en realidad es una pregunta. Hace poco ha habido un incendio justo en la laguna de Ontígola. La laguna de Ontígola. En la zona, lógicamente la laguna no se incendia, pero alrededores. Sí la salida de donde estaba el muro de contención antiguo
que ya no se veía por la vegetación, sí, por los carrizos. Pues ahí se ha incendiado. Ha habido mucha alarma y hay quien dice que es fatal el que se haya incendiado. Yo, la pregunta en ese sentido era, ¿qué te parece a ti si es fatal o no es fatal? El carrizo, que se habrá incendiado el carrizo. Esa zona, porque ahí entra en conflicto lo que crece de manera natural, pero lo que esa naturaleza esconde por debajo y lo que tapa, las dos cosas. Tapa el muro, está tapando el muro. Tradicional, que fue el primer muro sí, de contención de Europa, yo creo. Sí, sí, sí. Entonces esa era una de las preguntas, porque no sé si lo sabes que había ocurrido eso no lo sabía. En la laguna de Antígona, lo que llaman el mar de Antígona. Sí. Y luego respecto a lo que se comentaba sobre el Jardín del Príncipe, por ejemplo, pues en Aranjuez hay un cierto resquemor siempre respecto a que el Jardín del Príncipe, la mitad prácticamente del Jardín del Príncipe no se puede visitar. Claro, el Jardín del Príncipe es enorme. Es decir, que el que se quiera patear el Jardín del Príncipe se puede echar el día entero, o sea, andando por el Jardín del Príncipe. Y sin embargo, la parte que no se visita es como una especie de vivero, que estaría bien poderlo conocer como tal, como vivero, no visita libre, ¿no? Pero no se hace ni una cosa ni la otra. Se sigue manteniendo y últimamente han intervenido en toda esa zona, el patrimonio nacional, ha estado ordenando, limpiando esa zona del Jardín del Príncipe y lo ha dejado como eso, más limpio, más preparado y de momento sigue sin visitarse, no creo que lo vayan a hacer visitable y también ahí surge la pregunta de ¿es necesario realmente que todo sea visitable? Porque si vas a las primeras digamos lamentos respecto a lo que ocurrió cuando se empezaron a visitar los jardines de Aranjuez, ya había un maestro nacional, Simón Viñas, que decía que había sido un desastre porque en cuanto se empezó a dejar entrar libremente a los jardines, había sido un destrozo impresionante, ¿no? Y ahora pues yo creo que se controla un poco, pero aún así yo veo muchos malos modos con los jardines durante los sábados y domingos, que es fundamentalmente. Y respecto al libro, pues yo solamente lo que digo es que a lo mejor es preferible un día pues hacer una charleta como esta. Yo vengo con el libro y hablo de José Luis San Pedro y Aranjuez, que es un vínculo muy interesante y que da para un rato de charla. Así que bueno, lo emplazo a que se pueda hacer. ¿Y qué quieres que te conteste? ¿Qué te parece lo del incendio? Y si es mejor o peor, si lo conoces. Pero no sé, ¿el incendio ha sido provocado o ha sido natural? No parece que haya sido provocado. Pero ha sido en los carrizos que hay que están encima del muro, ¿no? Sí. Por debajo del muro, digamos, entre el muro y la bajada. Y la bajada del arroyo. Ya sé dónde. Para regar los jardines antiguamente, ¿no? Pero seguramente lo habrán prendido, ¿eh? No creo que eso se prenda. Bueno, puede ocurrir, pero no creo. Ahora, el carrizo hay que limpiarlo. Si es que hay que limpiarlo en la laguna de San Juan, se limpia cada X tiempo, porque si no colmata totalmente todo. O sea, que en realidad, si lo hacen, está bien. Y ahí, sobre todo, en el mar de Antígona, yo creo que es importante. No, allí no se hace porque eso estaba en manos del ayuntamiento. Y no el lo ayuntamiento se declaró incapaz de hacer el mantenimiento del mar de Antígona y se lo cedió a la Comunidad de Madrid, que no lo dice, pero debe ser igualmente incapaz. Porque no se ha hecho nada. Salvo el incendio no ha ocurrido nada en los últimos años. No hay problema. Ese carrizo volverá a salir seguro, sin problema. Es más, se renovará con fuerza. Se renovará con fuerza. Yo creo que ahí. Con respecto a lo otro, antes de que os vayáis todos, os voy a contar una anécdota. De lo que dices de los jardines de Aranjuez, que me lo ha recordado y me ha hecho reír a mí misma. Hace años, cuando todavía vivía la marquesa de la Viesca, que eran los dueños de los Martínez Campos, de la finca, estos dos señores murieron, de la finca que hay en el río Alberche,
en Aldea del Fresno, una finca maravillosa que había pertenecido al monasterio de Guadalupe, después al Escorial, etc. Y cuando yo estaba trabajando sobre estas fincas fui a verle y me enseñó la finca. La finca es una pasada, era una pasada de bonita, y tiene unos paseos de olivos centenarios repartiendo las zonas de cultivo, bueno, fantástica. Y me dice el capataz, no me acuerdo cómo se llamaba, dice, señorita, ¿a usted qué le parece? ¿Cómo está esto? Digo, pues impecable, la verdad está impecable. Dice, ahora lo quieren abrir al público, quiere entrar aquí todo el mundo y en cuanto entren esto se va a convertir en un basurero. Porque mire usted, yo fumaba y un día pasó y había tirado una colilla en un olivo y pasó la señora marquesa y me dijo, fulanito, ¿y esa colilla? Dice, señorita, yo dejé de fumar. Me encanta la anécdota. Dejé de fumar. Si entran los de fuera lo destrozarán todo. Pero el señor de las cigüeñas, el de la finca esta del Prado Herrero, me decía el otro día que la gente que baja de la Pedriza, de la Camorza, que se pasa lindando la cerca, tiran toda la basura que bajan al otro lado de la cerca. Él dice que cada fin de semana recoge toneladas de bolsas de basura y de latas, que claro, si se las comen las vacas, se mueren. Entonces, ¿qué nos ocurre? Pues que no valoramos lo que tenemos, no lo valoramos, pero nada. Tampoco se pone un contenedor ahí para que la gente lo tire, eso es así, pero no lo valoramos. Hay que darle valor a lo que tenemos joyas. Madrid es una joya, yo ya os lo he dicho muchas veces, es una joya. Los paisajes madrileños son para tenerlos en un cuadro, de verdad. Bueno, vámonos, ¿no?